En este tutorial vamos a aprender a darle forma anatómica al corte primario de un segundo premolar inferior. Una vez conocidas las características anatómicas de esta pieza dentaria, vamos a pasar a modelar a este diente. Y como siempre, como la característica de todos los dientes posteriores inferiores, vamos a iniciar el modelado siempre por el contorno oclusal. Lo primero es calibrar el corte primario, porque siempre es importante tomar en cuenta las medidas de nuestro corte primario. El mayor diámetro mesiodistal, el diámetro mesiodistal en cervical. Recuerden que estas medidas tienen que tener un poco de exceso por si acaso. El mayor diámetro bucolingual y el diámetro bucolingual en cervical. Cuatro medidas muy importantes para tener en cuenta antes de iniciar. Vamos a iniciar nuestro contorno oclusal. En este caso, este es un segundo premolar inferior derecho. Vamos a iniciar dibujando el contorno oclusal en la superficie que tenemos en la parte superior para poder realizar este diseño. El límite bucal, como siempre, es trilobulado, las ondulaciones de los tres lóbulos, en donde el lóbulo central es marcadamente mayor con respecto a los dos lóbulos laterales. Los límites proximales convergen ligeramente hacia lingual, es un diente de un contorno ligeramente cuadrilátero, y hacia lingual vamos a tener dos lóbulos, uno mesial más ancho y uno distal más estrecho. Vamos a hacer la variante tricuspidea del segundo premolar inferior. Empezamos por la cara bucal, en donde lo primero que corresponde hacer es tallar el redondeo de aristas y la convergencia cervical. Ya prácticamente a partir de esta etapa podemos admitir cortes un poquitito más agresivos, porque sabemos que las caras proximales tienen que tener un estrechamiento. Por eso, al desgastar más material en la parte cervical, vamos a tallar la convergencia cervical al igual que el redondeo de aristas. Y como siempre, utilizamos nuestro cuchillo con los tres movimientos: de arriba abajo, de abajo arriba y en forma lateral. Procedemos a redondear bien estas aristas y a darle el estrechamiento cervical, la convergencia cervical, para conseguir una cara bucal convexa, sobre todo a nivel del tercio cervical. De esa manera nuestra cara bucal queda bien convexa. A continuación vamos a caracterizar a la cara bucal con la caída que tiene, con la convexidad de Mühlreuter, que es más prominente hacia mesial. Recuerden que este es un diente inferior derecho, por eso distal está de este lado. Y procedemos a retirar material en forma convexa desde el medio hacia distal para lograr la caída que tiene la cara vestibular hacia el lado distal. Va a ser más prominente hacia mesial, más alta la cara bucal hacia mesial. Retiramos el material tratando de mantener siempre la cara bucal convexa, porque ese es el desafío de tallar esta convexidad, manteniendo la convexidad mesiodistal de esta cara bucal para que no se nos aplane esta cara bucal. Una vez que se aprecia esa convexidad de Mühlreuter, ya podemos pasar a redondear mejor y pulir esta cara bucal. Si bien es cierto, la convexidad de Mühlreuter no es muy notoria en los premolares, igual nosotros tallamos esa convexidad. Ahí tenemos la caída de la cara vestibular, la convexidad de Mühlreuter. Terminada esta etapa, pasamos ya a dividir la cara bucal en los tres lóbulos que conforman a esta cara mediante las dos líneas del desarrollo convergentes hacia cervical. El lóbulo central siempre va a ser el más ancho, el más largo y el más voluminoso. Para poder tallar estas líneas, primero separamos a los lóbulos mediante una depresión, porque las líneas del desarrollo van a ser depresiones, pero esto es importante sobre todo para poder ubicar a los lóbulos laterales, los cuales tenemos que rebajar para que queden inferiores en prominencia al central. Por eso es importante entender que el lóbulo central va a ser el más prominente y nosotros vamos rebajando de abajo hacia arriba a los lóbulos laterales para dejar al central más prominente.
Nos acercamos de hecho al dibujo que tenemos por oclusal y a partir de ahí podemos ya establecer la característica anatómica de las líneas del desarrollo convergentes hacia cervical y redondeamos a los 3 lóbulos. Al reducir el nivel de los lóbulos laterales nos queda el lóbulo central más prominente, más saliente, y la escotadura de separación de lóbulos tiene que ser notable hacia oclusal para que se forme bien la trilobulación de la cara bucal. Pasamos a redondear los lóbulos, a esfumar un poco las líneas y a redondear sobre todo los lóbulos laterales. Aquí llegamos prácticamente al diseño que teníamos en la cara oclusal, en el contorno de la cara oclusal. Los pasos para el tallado de esta cara bucal son similares a los del primer premolar superior, vale decir que son las mismas características, ¿eh? Redondeamos bien y tenemos nuestra cara bucal trilobulada. Podemos pulir esta cara, tratando siempre de dejar las escotaduras de separación de lóbulos hacia oclusal bien marcadas, y terminamos el modelado de la cara bucal, tomando en cuenta las características que acompañan a la parte teórica. Nuestra cara bucal quedó trilobulada. Pasamos ahora a las caras proximales, la mesial y la distal, que convergen suavemente hacia el lingual, pero convergen. Esto es importante entender, porque si no el diente nos va a quedar extremadamente cuadrado. La convergencia de las caras proximales, podemos establecer un criterio, siempre es la mitad lingual de las caras proximales la que nosotros debemos tocar. Por eso es importante dividir las caras proximales en dos. Y siempre es importante establecer este modelado de las caras proximales manteniendo la curvatura de las caras proximales. Vale decir que hay que encurvar un poco el cuchillo y desgastar esa mitad poco en este diente, porque este es un diente con características cuadriláteras. Por eso es importante también establecer un diseño hacia la cara lingual para tener un límite de corte. La convergencia va a ser igual y similar tanto para el lado mesial como para el lado distal. Vale decir que las dos caras convergen de la misma manera. Y como este es un corte geométrico, nos van a quedar dos aristas por lingual. Ahí las caras proximales convergen hacia lingual. Estas son las aristas linguales y entramos en el terreno de la cara lingual. Procedemos ahora a redondear las aristas linguales. Pasamos a redondear y a darle y tallar la convergencia cervical en la parte cercana a la raíz. Redondeamos para que nos quede la cara lingual convexa también en sentido mesio-distal. De esta manera ya las caras proximales convergen ligeramente, pero convergen hacia lingual y la cara lingual nos va a quedar convexa. Terminamos de completar el redondeo, porque recuerden que no debería quedar ninguna arista ya a partir de aquí alrededor del contorno, manteniendo la convexidad de las dos caras proximales. Nosotros estamos modelando a la variante tricuspidea del segundo premolar inferior. Quiere decir que en la cara lingual van a haber dos lóbulos. Esto es importante entender porque hay un elemento anatómico que es el que va a separar a los lóbulos linguales. El elemento anatómico que separa a las caras linguales, a los lóbulos linguales, mejor en la cara lingual, es el surco ocluso lingual. Este surco va a provenir de la cara oclusal. Es un surco recto y está ubicado ligeramente más hacia el lado distal. Para tallar un surco hay que entender que no es una línea de desarrollo, es un surco y hay que marcar un canal nítido, porque la nitidez de un surco es característica precisamente en el tallado del surco, así que le damos caída a los lóbulos hacia el surco, de tal manera que se forme una hendidura lineal bien marcada, bien nítida, que es la que va a separar el surco, que va a separar a los dos lóbulos linguales. Los lóbulos linguales, cada uno de ellos tiene una formación muy particular. Está formado cada uno de los lóbulos por dos facetas lisas unidas por una arista lisa. La arista lisa siempre va a quedar en el medio de las dos facetas lisas. Y para tallar estas facetas lisas, simplemente es cuestión de aplanar ligeramente cada una de las facetas,
dándole a los lóbulos linguales la apariencia triangular, como un techo, pero con facetas ligeramente convexas. Por eso hay que raspar suavemente de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y va a quedar una arista en el medio de los lóbulos. Esa arista va a ser la arista lisa y las dos van a ser las facetas lisas. Cada lóbulo lingual está formado por dos facetas lisas unidas por una arista lisa. Vale decir que en esta cara lingual vamos a encontrar un surco ocluso lingual y dos lóbulos linguales, uno mesial más ancho, otro distal más estrecho, formados ambos por las dos facetas lisas unidas por la arista lisa. Importante entender que la arista siempre tiene que estar en el medio del lóbulo, ya sea que el lóbulo sea más estrecho o sea más ancho, igual la arista lisa tiene que quedar en el medio, la parte alta aproximadamente de esas dos facetas que se unen. Y aquí tenemos a la cara bucal, las caras proximales y las caras lingual de nuestro contorno oclusal cuadrilátero. Pasamos ahora a diseñar a la cara oclusal. La cara oclusal del segundo premolar inferior tricuspideo presenta un surco principal que tiene tres partes, tres porciones y la forma de una letra, de una Y griega, donde la unión de las tres partes es la fosita, se ubica ahí la fosita principal. Hacia los lados de la cara oclusal, desde la fosita secundaria, se extienden los surcos secundarios que delimitan espacios triangulares que van a ocupar los rebordes marginales. Son tres cúspides, una bucal y dos linguales, las cuales, como todas cúspides, las vamos a tallar con facetas. En el perímetro externo encontramos que la cara bucal tiene dos brazos o vertientes, que nosotros diseñamos ligeramente convexas o casi rectas, iguales las vertientes, y cada cúspide lingual va a tener sus propios brazos. La mesiolingual va a tener dos brazos o vertientes, y la distolingual va a tener esos brazos, pero va a ser más pequeña, no va a llegar hasta la parte alta, porque tiene que haber una diferencia en la altura. Unimos con un trazo cóncavo las caras proximales y vamos a tener la altura aproximada de los rebordes marginales. Esta va a ser la profundidad final de la cara oclusal. Para eso diseñamos este perímetro externo. Pasamos a modelar a la cara oclusal empezando por el tallado de las cúspides, en este caso la cúspide bucal, que se talla de la misma manera que aprendimos a hacerlo con el primer premolar superior. Protegemos a los surcos, los secundarios, y el principal, que en este caso va a tener un declive, una caída, porque recuerden que está formado por las dos partes de la Y, las dos ramas de la Y, y seguimos el tallado de nuestra cúspide como aprendimos a hacerlo, siguiendo la dirección de las flechas, una caída hacia el centro y otra caída hacia el costado. Yo preconizo y yo aconsejo no tocar todavía el perímetro para no darle profundidad excesiva a esta cara oclusal. Bajamos una faceta, bajamos la otra faceta hacia el costado y nos queda una arista en el medio. La misma técnica que utilizamos para tallar todas las cúspides la realizamos para el tallado de esta cúspide bucal. Las dos cúspides linguales, cada una de ellas está formada por facetas armadas. Vale decir que aquí tenemos las dos facetas de la cúspide bucal y ahora pasamos a tallar las facetas de las dos cúspides linguales. En total en lingual vamos a tener 4 facetas. En este caso ya son cúspides más pequeñas, pero la técnica de tallado es similar para todas las cúspides. Protegemos los surcos, el surco principal, el ocluso lingual y los dos secundarios, y pasamos a tallar las facetas de las dos cúspides linguales, de una de ellas, una hacia el centro, otra hacia el costado. Tenemos tallada la cúspide distolingual y pasamos a tallar a la mesiolingual de la misma manera. Siempre es en dos facetas y siguiendo la dirección de las flechas, una hacia el centro y la otra faceta del centro hacia el costado, siguiendo la dirección de las flechas. El elemento anatómico que separa las cúspides linguales es el surco ocluso lingual, que tiene que tener la misma dirección que el que tallamos en lingual porque es el mismo surco. Así que es importante establecer la continuidad de ese surco.
pasamos a darle forma también al surco principal, la forma de una Y, que es la característica del segundo premolar tricúspide. En su surco principal tenemos talladas a las tres cúspides linguales. Las tres cúspides, la bucal y las dos linguales. Ahí están. Rebajamos ahora los rebordes marginales para poder tallar a las fositas secundarias y a los surcos secundarios. De esa manera va a aparecer el reborde marginal. Lo importante para tallar estos rebordes es siempre rebajar un poco la altura de ambos rebordes. Diseñamos a los surcos secundarios dirigiéndose hacia los ángulos de la cara oclusal. Ubicamos primero la fosita secundaria y a partir de ahí realizamos el descenso de los dos surcos secundarios, de tal manera que los surcos van a ser nítidos, se dirigen hacia los ángulos y los rebordes van a quedar como dos murallitas triangulares hacia mesial, hacia distal. El tallado es el mismo que hicimos en la cara oclusal del primer premolar superior. Los surcos son nítidos y deben ser nítidos, solamente que es importante atender de no apoyarnos mucho por fuera para no romper los rebordes. Y tenemos al surco principal en forma de Y, los surcos secundarios y las tres cúspides de la cara oclusal. Pasamos ahora a determinar las alturas cúspides y es aquí recién en donde profundizamos a la cara oclusal. Para llegar al perímetro, nosotros lo que estamos haciendo es darle sencillamente por fuera la forma que va a tener la cara oclusal, en donde los rebordes van a ser cóncavos. Recién aquí nosotros llegamos a la parte externa de la cara oclusal, de tal manera que la cúspide bucal nos va a quedar con sus dos brazos o vertientes, los rebordes cóncavos, y cada cúspide lingual va a tener sus propias vertientes, con la diferencia de altura cúspide lingual, porque la cúspide mesiolingual tiene que ser más alta que la distolingual. Aquí en esta parte hay que utilizar el cuchillo horizontal y llegar bien al contorno y a la parte externa del perímetro, porque estamos determinando las alturas cúspides. Aquí la cara oclusal se nos va a hacer un poco más superficial, pero ya va a ser cuestión simplemente de definir esa cara oclusal. Aquí ya nos queda la diferencia de altura cúspide por lingual, las vertientes, los brazos de cada una de las cúspides. Y pasamos a definir a la cara oclusal, empezando siempre por la parte profunda, que en este caso son las fosas y los surcos. La profundidad de la cara oclusal siempre está establecida por la profundidad de las fosas. Así que ubicamos una fosa secundaria primero y la profundidad siempre va a ser 1 milímetro por debajo del perímetro final. Esa va a ser la profundidad de las fosas. Bajamos los surcos secundarios hacia una fosa, en este caso uno a libre elección elige una de las fosas, pero de esta fosa secundaria nos vamos a trasladar hacia la otra fosa secundaria, ese es 1 milímetro por debajo del perímetro, y le vamos a ir dando forma a nuestro surco principal, sin preocuparnos todavía por las cúspides, porque después vamos a darle forma a las cúspides. Establecemos una de las ramas de la Y, el surco oclusolingual, mucho cuidado para que tenga continuidad con el que tallamos el lingual, la otra rama de la Y, llegamos a la otra fosita secundaria y ahí hacemos que desciendan los surcos secundarios y aparece el reborde marginal del otro lado de la cara oclusal, de tal manera que ya queda establecida la profundidad de nuestra cara oclusal, la profundidad final de nuestra cara oclusal. Los surcos deben ser nítidos y recuerden que nítido no quiere decir profundo. Estamos en presencia de un diente que no tiene una cara oclusal muy profunda porque los premolares inferiores no tienen tanta profundidad en su cara oclusal. Para darle forma final a las cúspides, yo recomiendo redondearlas suavemente primero para que desciendan ligeramente hacia el centro. No porque sean redondeadas, sino porque sencillamente vamos a darle un volumen para que bajen hacia el centro, van a quedar como lóbulos. Pero a partir de ahí vamos a establecer la forma final de las cúspides. Y el segundo premolar inferior presenta las tres cúspides formadas por facetas armadas unidas por una arista armada. Así que diseñamos las aristas de las cúspides linguales miran ligeramente hacia el centro y la arista de la cúspide bucal no debería coincidir con el surco oclusolingual porque el surco oclusolingual está más retirado hacia distal. Y para darle forma de faceta sencillamente hay que raspar cada una de las facetas de dentro hacia afuera
de fuera hacia adentro, y se nos va a quedar una arista en el medio de cada una de las cúspides. Es muy fácil armar una cúspide, se raspa de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, y se nos va a quedar, o va a quedar en el centro, la arista armada. Y aquí ya no hay que rebajar en forma drástica, sino sencillamente aplanar suavemente cada faceta para que nos quede la arista armada de cada cúspide. Aquí es casi inevitable que se ensucien los surcos, por eso es importante después darle la nitidez correspondiente a los surcos, tanto el principal como los secundarios, porque nada mejor que en una cara oclusal sean los surcos nítidos para darle mayor realce y nitidez a esa cara oclusal. Ubicamos las aristas siempre en el medio de cada cúspide. Hablo de las aristas armadas. Una vez más, las tres cúspides están formadas por facetas armadas unidas por una arista armada, la bucal y las dos linguales. Ahí están. Las aristas tienen que coincidir porque a cada arista armada corresponde una arista lisa en la cara lingual. Para terminar, la cara oclusal es importante cerrar esta cara oclusal, cerrar anatómicamente mediante un bisel. Y de esta manera nosotros vamos a lograr redondear este contorno oclusal de afuera hacia adentro. El bisel siempre es de 1 milímetro hacia adentro y lo que hacemos prácticamente es raspar suavemente el contorno para poder cerrar esta cara oclusal de afuera hacia adentro. Al realizar este bisel es importante redondear los 4 ángulos de la cara oclusal para que nos quede un diente que, si bien es cierto es cuadrilátero, nos quede un diente sin aristas en cualquiera de las esquinas. Redondeamos bien el contorno y biselamos bien de afuera hacia adentro el contorno de la cara oclusal. En el caso de las cúspides linguales es importante respetar las aristas y facetas lisas. Un buen bisel siempre es la culminación anatómica de una cara oclusal, por eso es importante este bisel, ¿no?, para cerrar esta cara oclusal y para redondear suavemente el contorno de afuera hacia adentro. Los ángulos oclusales se biselan de abajo hacia arriba. Nos queda ya una cara oclusal bien terminada, anatómicamente bien biselada, bien cerrada, y con los elementos anatómicos que fuimos modelando uno a uno. El procedimiento para el tallado de la cara oclusal de este diente no es distinto al del resto de las piezas dentarias posteriores, simplemente hay que seguir una guía metodológica que es la que solemos utilizar, y así nos queda la cara oclusal modelada en el segundo premolar inferior. Limpiamos bien los excesos y pasamos ya a terminar a nuestro diente a nivel de la porción radicular. Para eso es importante nivelar la raíz. Prácticamente vamos a confundir a la raíz. Este es un proceso que hay que hacerlo con mucho cuidado para no dejar una raíz muy pequeña, muy estrecha. Por eso es recomendable hacerlo con el medio del cuchillo. Nivelamos la raíz, limpiamos los excesos a nivel del zócalo para poder diseñar la línea cervical, porque este diente, sencillamente, una vez terminada la anatomía de la corona, pasamos directamente a la porción radicular. No es un diente que presente depresiones ni en caras proximales. Una vez que nivelamos la raíz, recuerden que para poder diseñar la línea cervical siempre es importante tomar la altura y la longitud de la corona para poder tomar la referencia. Se toma a nivel de la cúspide bucal, que es la más alta. Marcamos una referencia, podemos tomarla hacia el lingual también, la mesiolingual sería nuestra referencia, y diseñamos la línea cervical. La línea cervical, como en todos los premolares, es convexa hacia apical en las caras libres. Ahí no hay diferencia de altura, la misma altura, y es cóncava hacia apical en las caras proximales. En las caras proximales sí tenemos que establecer una diferencia porque es más cóncava hacia mesial que hacia distal. Vale decir que la línea cervical tiene que presentar diferencia en la concavidad, más cóncava hacia mesial, menos cóncava hacia distal. El tallado de la línea cervical no es diferente al tallado del resto de las líneas cervicales de las piezas dentarias que fuimos modelando. Marcamos un canal
por todo el diseño del contorno de nuestro dibujo. Y recuerden que para tallar esta línea cervical nosotros ya no tocamos más la corona, sencillamente se toca la raíz, y es importante hacerlo siempre con el zócalo hacia abajo para poder uno visualizar la profundidad que le vamos dando a esa línea cervical. Como suelo decir, la línea cervical no es profunda, pero sí es nítida. Es nítida porque marca la separación de dos tejidos que se originan en capas diferentes. Sería el esmalte en la corona, el cemento en la raíz. Por eso la línea cervical en todos los dientes suele ser muy nítida. Establecemos una profundidad de aproximadamente medio milímetro. Se forma un pequeño escalón, el cual limpiamos, regularizamos para que quede igual de profunda en todas las caras. Y como solamente se tocó la parte alta de la raíz, bueno, pasamos ya a regularizar al final la porción radicular hacia el zócalo, porque la raíz tiene que bajar con paredes paralelas hacia el zócalo. Esta también suele ser una situación conflictiva porque es importante establecer proporción entre el tamaño de la raíz con respecto a la corona. Por eso es importante no exagerar con el desgaste que hacemos con la raíz, hacerlo de a poco para que la raíz baje con paredes paralelas. La raíz no suele y no debería mostrar secuelas del corte primario. Ahí bajamos, rebajamos la porción radicular. La corona ya está contorneada, la raíz nos queda contorneada, circular, y medio milímetro por dentro de la corona. Constantemente la línea cervical tiende a ensuciarse, viruta de yeso que se queda, así que es importante también establecer una limpieza general de la línea cervical porque tiene que verse igual de nítida en todas las caras. Pulimos bien la porción radicular para que nos quede una raíz sin estrías, sin marcas de cuchillo, sin secuelas del corte primario. De tal manera que el tercio cervical de la raíz nos queda bien establecida. El trabajo se inicia con el calibrado y finaliza con el calibrado. Calibramos el mayor diámetro mesiodistal, calibramos el mayor diámetro bucolingual, calibramos las dos medidas en cervical, tanto en sentido mesiodistal, como vemos aquí, como en sentido bucolingual. Y recuerden que al terminar el trabajo sí las medidas deben ser exactas, y en todo caso si hay un excedente de medio milímetro, ese excedente está compensado por el pulido que se puede lograr, y la longitud de la corona medido en la cúspide bucal. Una vez que recién procedimos a calibrar el trabajo, ahí recién procedemos al pulido final de nuestro trabajo, la cara oclusal, la corona, la raíz y el zócalo. Y así queda modelado nuestro segundo premolar inferior. Bueno, espero que este tutorial les haya servido y podemos ponernos manos a la obra para poder modelar a esta pieza dentaria. Nos veremos en la siguiente ocasión.